Ahí va. Bien, chicos, necesitamos vernos un rato acá. Ya, prendan sus cámaras. Estoy grabando la sesión y les voy a compartir también mi pantallita. Ok, ahí vamos. Listo, chicos. Bueno, ya hemos revisado varios puntos y no se olviden que tienen la tarea para hasta el día lunes, que corresponde a terminar las elasticidades que corresponden a las variables y, ¿ya? Recuerden, yo he hecho todas las X y ustedes hacen las Y. Y así, básicamente, reforzamos esta parte de la derivación de las elasticidades para los consumidores. Ahora nos toca ver el tema de la firma. Bueno, les pongo el título denominado la firma, porque básicamente así es como aparece uno en el sílabo y también en el libro base del curso. Pero cuando empezamos a revisar qué significa la firma en términos de microeconomía, estamos hablando sobre todo de una empresa. Y ese elemento es el que nos va a demandar más o menos estas siguientes 3 clases. Así que comenzamos con esta presentación. Les recuerdo, chicos, esta presentación ya está en la plataforma para que le puedan dar seguimiento junto conmigo. Y por si acaso, también esta primera parte es bastante teórica, así que en la medida en que les vayan pasando las diapositivas, vamos a estar revisando primero aquellos conceptos que son necesarios para luego entender la parte práctica, ¿ya? Y recuerden, en la parte práctica muchas veces les he pedido que ustedes puedan interpretar los resultados. Y para interpretar resultados necesito que presten atención en esta primera parte de definiciones teóricas. No son muchas, chicos, así que por favor estén atentos, por favor. Para empezar, algo que quizás mm, no es muy fácil de ver la primera vez, pero conforme vamos avanzando, vamos a verificar que esta forma de escribir lo que significa para nosotros una empresa tiene bastante lógica. Y por eso es que lo primero que nos presentan es que la idea de una empresa es identificar qué es lo que hace una empresa. Recuerden que ya les había hecho una pregunta parecida hace algunas clases atrás. Les preguntaba a ustedes en el Classroom cuál es el objetivo de una empresa. En cambio, ahora lo que estamos analizando ya no es el objetivo de la empresa, sino qué es lo que hace la empresa. Recuerden, chicos, que cuando hablábamos de el objetivo que tiene una empresa, decíamos que la respuesta principal es poder generar beneficios, ¿ya? Que lo identificábamos básicamente como esa ganancia que hace la empresa después de vender su producto en los mercados. Ok, eso lo damos como algo que ya pasó. El segundo punto que corresponde a esta unidad es, y la empresa para ganar dinero, entonces, ¿qué procesos hace? O sea, ¿qué cosas hace dentro de sus instalaciones? Y ahí es donde aparece justamente esta primera idea, que la actividad principal de la empresa, y es lo que vamos a estudiar en esta unidad, es básicamente convertir, o sea, utilizar los factores productivos. Y la idea entonces es entender qué cosa es un factor productivo. Y cuando utilicemos esos factores productivos dentro de la empresa, vamos a lograr generar bienes, ¿no? Que también hace referencia a bienes y servicios. Esa es la idea fundamental. Entonces, este capítulo se centra sobre todo en analizar cómo es que los factores productivos dentro de las empresas se convierten después en bienes, esos bienes que luego estamos comprando en el mercado. La idea 1, que es la más general que vamos a encontrar, nos dice que para que yo pueda encontrar esta idea de los bienes, lo voy a identificar con una flechita acá. Los bienes los vamos a denominar la letra Q, ¿ya? Es primera cosa para la parte práctica. Cada vez que hablemos de los bienes que produce una empresa, estamos diciendo que eso significa la letra Q. Y los factores productivos van a ser esos elementos que están en el lado derecho de esta ecuación. Tengo el factor productivo CAM, ¿ya? Ese es quizás uno de los más usados. L, ¿ya? Que es el segundo más usado.
y luego M, que va a significar básicamente otros elementos, pero también le vamos a dar un sentido. Para que entendamos de qué se trata esta relación y así podamos entender de qué se trata una firma en microeconomía, lo primero que verificamos es que el tema de Q representa la producción, ¿no? Y es justamente lo que tenemos que entender. Cada vez que pensemos en una empresa, la empresa produce cosas y eso que produce lo vamos a denominar Q. Un segundo elemento que nos llama la atención es la letra K. La letra K a veces la vamos a encontrar en los libros como si fuera una K mayúscula, pero también, como corresponde en este caso, vamos a encontrar una K minúscula. O sea, depende del libro y cada libro tiene su forma de escribir. Sin embargo, la letra K en sí representa para nosotros sobre todo esto que se denomina la maquinaria. Así que pongámonos a pensar en cualquier empresa. Les voy a hacer participar en breve con ejemplos y cualquier empresa siempre tiene algún tipo de maquinaria. Y esas maquinarias que tienen las empresas, nosotros las denominamos K o también le denominamos el capital de la empresa. Ya, pero ojo, cuando hablo de capital, no necesariamente estoy hablando de dinero. En este caso, el capital hace referencia, por ejemplo, a las maquinarias que tienen las empresas y que las utilizan, ¿ya?, sobre todo para poder desarrollar sus procesos productivos. Después de entender lo que es K respecto a la maquinaria que tiene cualquier empresa, ahí aparece entonces la otra letra, que es la L. En ese caso, esta L, bueno, parece un 1, ¿verdad? Pero es por el tipo de letra, chicos. Esta L minúscula, en algunos libros lo encontramos como una L mayúscula también. Al final de cuentas, ya sea que utilicemos L minúscula o mayúscula, normalmente hace referencia a las horas de trabajo o también a la cantidad de trabajo que necesito por unidad de tiempo, ¿ya? Normalmente lo más básico es suponer que son horas de trabajo. Por ejemplo, 8 horas de trabajo para producir el elemento Q, ¿ya? Donde Q es cualquier bien o servicio. Así que por ahora son las dos cosas fundamentales que necesito yo identificar porque son las que más vamos a usar en esta unidad. Después me aparece la letra M, que recuerden, les dije M no es tan usado, pero para una parte introductoria lo vamos a identificar como las materias primas que las empresas utilizan al momento de generar sus procesos productivos. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en una carpintería. Al final de cuentas, una carpintería nos va a generar un producto Q, que por ejemplo pueden ser algunos muebles. Pongámonos a pensar en una mesa o una silla. Una carpintería tranquilamente puede ser estudiada a partir de esos componentes. Entonces Q van a ser los muebles que saca la carpintería. Luego podemos verificar que el elemento K para la carpintería son las maquinarias. Por ejemplo, esas maquinarias que permiten cortar la madera, otras maquinarias permiten lijar las maderas. También en las carpinterías encontramos incluso hornos de secado de madera para hacer los muebles. Entonces, el capital hace referencia a todo esto que tienen este tipo de empresas y que las podemos identificar, ¿no? Todas las maquinarias necesarias para producir muebles. Después, pensando otra vez en el ejemplo de una carpintería, L, la fuerza laboral, la fuerza de trabajo, podría significar también el número de horas que nosotros trabajamos en una unidad de tiempo, por ejemplo, en un día. Entonces, si yo quiero producir, poniendo un ejemplo, una silla, quizás yo necesito para esa silla tal tipo de maquinaria y necesito, digamos, 6 horas de trabajo de algún hombre, de alguna persona. Entonces, esa es la forma de identificar que la fuerza laboral, medida con la letra L, también hace referencia a los escenarios de un proceso productivo. ¿Y qué será M para una carpintería? En nuestro caso, M va a significar la madera. Entonces, la madera aparece como la materia prima que la vamos a utilizar dentro de la carpintería para sacar un producto Q, siendo el producto Q los muebles indicados. Así que de eso se trata este capítulo, jóvenes. Básicamente de identificar tipos de empresas, sabiendo que las empresas, a pesar de que son tan diversas cada una de estas, hay cosas que tienen en común.
Y una de esas cosas que tienen en común son justamente esto, las maquinarias, la fuerza laboral que se identifican ahí y también el caso de, por ejemplo, las materias primas. ¿Ya? Con este caso como ejemplo número uno, les voy a pedir, chicos, que nos vayamos, por ejemplo, al Classroom y necesito que identifiquemos este concepto para ver si es que lo hemos captado. Así que aquí en el Classroom, chicos, vamos al Classroom un ratito. Les voy a poner una pregunta que básicamente significa que ustedes describan una empresa, no importa de qué, y no estamos pensando mucho en el nombre, sino que estamos pensando sobre todo en la empresa como un caso, digamos una carpintería. Y para este tipo de empresa, ustedes me van a decir, ¿qué será Q? ¿Qué será el capital K? ¿Qué será la fuerza laboral L? Y además, ¿cómo ustedes identifican a M, ¿no? Que es la materia prima? Así que ahí vamos. Recuerden, esos son participaciones que les van a permitir ganar puntitos, así como lo estamos contabilizando para su respectiva calificación. Así que pónganse a pensar, chicos. Ejemplos. Mientras carga esta página, a ver, que cargue un segundito. Listen, Ahí o va. sea, en sí Q es el producto que tú estás generando, por así decir, el Correcto. bien que vas Sí, a generar. Ya. así es. De una carpintería Q Listo. es, por ejemplo, los muebles que saca la carpintería. ¿Ya? Entonces aquí, chicos, propongan ejemplos de empresas, entre paréntesis, firmas, de las cuales defina o identifique los siguientes componentes. Quiero que ustedes me digan qué cosa es Q, qué cosa es K, L y M. ¿Ya? Así que los voy a ir leyendo aquí en el Classroom. Otra vez les refresco el ejemplo que les propuse yo. Cuando tengo este caso de una empresa, digamos una carpintería, yo sé que Q para la carpintería es el mueble que está sacando, está produciendo, por ejemplo, sillas. K para una carpintería podría ser, por ejemplo, la maquinaria que le permite cortar la madera, que le permite cepillar la madera, que le permite barnizar la madera o le permite inclusive secar la madera. Ya hay varias maquinarias. El componente L para una carpintería no es cualquier persona, ¿verdad? Es básicamente un carpintero, ¿ya? Que tiene diversas denominaciones, pero podemos denominarle en este caso el trabajador de la carpintería. Y M significa para nosotros la materia prima, que en el caso de la carpintería, chicos, es equivalente a la madera. No es la única, obviamente, pero es la principal. Y mientras participan aquí, por favor, con sus ejemplos, también es importante verificar que a veces vamos a encontrar no solamente productos, o sea, como cosas tangibles. También las empresas dan servicios, ¿no? Entonces, a ver, vamos a esperar si alguien participa con algún caso de servicio. Eso va a ser importante para nuestros fines. Así que ahí está, chicos, disponible la pregunta de hoy. Pam, pam, pam. Bien, ahí vamos, Carla Valdivia, muy bien. Ya tenemos un comentario, chicos. Somos 30 en el aula. Si quieren, pueden poner un ejemplo de una empresa como lo propuso Carla, ya, la empresa PIL. Pero también pueden poner simplemente la empresa que hace algún tipo de producto, o que se destina o se diferencia por el tipo de sector al cual pertenece. Seguimos con un comentario, jóvenes. Ok, ya vamos con 3.
Tenemos a Carla Valdivia, Stephanie Valdivieso y Mario Eit. Ok, Natalie Jailita también ya ha comentado. Ya vamos con 4 comentarios. Ok, subió 7, muy bien. A ver, vemos a María René Rosell, Isabela Bolívar, Matías Valderrama. Ok. Vamos 7, vamos los demás jóvenes. 10, muy bien. Llegamos a la mitad y empezamos a comentar los resultados, chicos. 5 más, por favor. Y continuamos. Seguimos con 10 jóvenes. A ver, actualizaré la página. Quizás no se actualizó todavía. Ok, comenzamos con estos 10. Listen, antes de que empiece, una consulta, y si la materia, o sea, y si la empresa no utiliza materias primas como, o sea, como una empresa de servicios. Ok, siempre hay una materia prima por el siguiente concepto, de que si yo genero, por ejemplo, un servicio, necesito transformar algo para dar ese servicio, ¿ya? Algo se transforma y ese algo es justamente el objeto por el cual la empresa tiene su vida útil. Me pongo a pensar en el caso, a ver, de un servicio, o mejor, propon el servicio y si pones quizás en M que no tiene materia prima y lo comentamos en breve. ¿Me Ya, entiendes? Pon tu ya ejemplo listo. y en M pon que no tiene materia prima y lo comentamos. Ok, mientras van comentando, veamos lo que propusieron. Por ejemplo, Carla nos comenta que hay una empresa, en este caso le pone el nombre, la PIL, está muy bien. Y bueno, tenemos como Q, y está bien, leche, queso y yogur. Y eso es correcto, ¿no? Sabemos básicamente que la empresa PIL lo que hace es generar una producción de leche de pasteurizada, quesos, yogur y otro tipo de productos. ¿Cuáles son las máquinas que utiliza la PIL? En este caso está muy bien, las conservadoras, ¿ya? ¿Es correcto? Bueno, yo no conozco mucho por dentro la PIL, pero yo sé que sí, me imagino que tiene máquinas conservadoras y seguramente otro tipo de máquinas también, lo cual es adecuado. Y L hace referencia al personal que está utilizando esas maquinarias. Y en ese caso, por ejemplo, es correcto, la materia prima es la leche. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en un escenario de tipo bien o servicio, en este caso es el bien, denominado leche pasteurizada. Entonces, la leche cruda, que es el nombre que normalmente tiene, esta leche cruda cuando llega a la empresa PIL, así tal y cual salió de los huertos donde están, bueno, donde estamos sacando la leche de la zona lechera de Cochabamba, por ejemplo, de la Maica, de los establos que le quise decir, esta leche cruda llega a la empresa PIL, sufre un proceso vía las maquinarias con la intervención del personal y la leche cruda deja de ser leche cruda y se convierte después en leche pasteurizada. O también se puede convertir en queso y también en yogurt, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, una empresa tan compleja como la PIL la podemos entender a partir de estas 4 variables, Q, K, L y M. Stephanie nos comenta, bueno, una empresa que produce ropa, muy bien. Por ejemplo, ¿qué ropa? Ejemplo, los pantalones. ¿Cuál es la maquinaria que yo necesito para producir pantalones? En primer lugar, lo más básico, una máquina de coser. Y también otros más. ¿Quién es la persona que hace los pantalones? Perfecto, una costurera, muy bien. Y la materia prima es la tela, porque la empresa va a utilizar la tela, ¿no? Así que la compra en rollos muy grandes,
luego va a tener que, vía las maquinarias y vía la participación de la costurera, va a tener que hacer algo para generar, por ejemplo, la ropa de tipo pantalón. Ahí va muy bien, Stephanie. Me voy luego con Mario. Muy bien. Q en este caso es el pan. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de una empresa panadera, donde el capital efectivamente son los hornos y las batidoras, ¿correcto? La fuerza laboral puede ser, por ejemplo, 20 personas que necesito que estén trabajando dentro de nuestra panadería, o quizás 20 horas hombre, ¿ya? Le vamos a pedir a Matías, a Mario que nos explique qué es M, y, perdón, qué es L, y finalmente M, chicos, está muy bien. Yo necesito para mi empresa que produce pan, necesito harina, necesito manteca, aceite y otros elementos más. Y todos estos, junto con la fuerza laboral, más las batidoras y hornos, dentro de la empresa van a provocar la producción del pan. Natalie nos dice, ok, otra vez vamos con tema de ropa, poleras. Q es la cantidad de poleras que se produce. Como comentábamos antes, la máquina de coser es fundamental como capital. L, las costureras, perfecto. Y M, la tela y tintes, de acuerdo. María René nos comenta, nos pone un ejemplo también que tiene nombre y apellido, Burger King. Y Burger King lo que produce son hamburguesas, de acuerdo. El capital para Burger King son, por ejemplo, cocinas, asadoras, está muy bien. L son los cocineros, bien. Y finalmente, ¿cuál será la materia prima? Para hacer las hamburguesas necesito carne, necesito pan y otros elementos más. Así que el ejemplo de Rosel es correcto. Isabela Bolívar nos plantea algo muy parecido al de Rosel, igual son hamburguesas. Y como comparamos, los resultados son prácticamente los mismos, ¿no? Necesito temas de cocina, necesito los cocineros, y como materia prima estamos con carne, lechuga, etcétera. Así que ahí vamos bien. Matías nos pone el ejemplo de, ok, una empresa de nombre Blueberry, está bien, y lo que produce es, acá ahí, helados, ¿no? Helados sobre todo, vamos a utilizar el ejemplo como helados. El capital son las heladeras, o sea, esas máquinas que van a enfriar el producto y les van a congelar, ¿de acuerdo? El L, bueno, en este caso serían algo así como los, no sé si denominarle cocineros, ¿no? Pero los cocineros heladeros, los que saben hacer helado, es básicamente la fuerza laboral. Y tanto hielo como también frutas, ¿no? O el propio acaí. Entonces, la materia prima es el agua, es las frutas que utilizamos para los helados, las esencias, porque eso lo voy a utilizar como elemento principal y que luego se convierte en helado. Mateo nos comenta, ok, la empresa Casa Real, de acuerdo. ¿Qué hace la empresa Casa Real? Va a producir Singani, utiliza varias maquinarias y barriles para los fermentados respectivos. Los trabajadores de la empresa son la fuerza laboral y correcto, con uva hacemos el Singani. Hasta aquí seguimos con puros ejemplos de productos, ¿ya? Seguramente más adelante vamos a encontrar lo que corresponde a quizás algún servicio. La empresa Bata, ¿de acuerdo? Lo que hace es zapatos, ¿no? Como nos comenta Fernanda Molina. Luego vemos el tema de las maquinarias para cortar el cuero, los moldes, ¿de acuerdo? La fuerza laboral es el personal que sabe hacer zapatos y está manejando las maquinarias. Y obviamente el cuero es quizás la principal materia prima, junto con las demás que nos comenta Fernanda. Alison, digamos, hablamos de un restaurante que produce silpanchos. Para eso necesito elementos de cocina como el capital, los cocineros como la fuerza laboral y luego los insumos, ¿no? Carne, papa, arroz, huevo, tomate y otros más. ¿De acuerdo hasta ahí? Javier nos pone la empresa CBN que hace maltas, ¿ya? Unas maltas, los productos de tipo malta. ¿Qué necesita como capital? Máquinas para hacer el proceso de la malta, para el fermentado respectivo, los operadores que van a trabajar dentro de la empresa CBN y quizás más que cerveza, quizás digamos granos, ¿no? Con granos de cebada podemos hacer después las maltas respectivas, eso como materia prima. Andrés nos propone la Coca-Cola, de acuerdo. El producto es el refresco Coca-Cola. Las máquinas envasadoras, mezcladoras y demás que utiliza esta empresa, de acuerdo como capital, el personal que trabaja y luego, claro, aguas, saborizantes, que son los elementos que luego se convierten en el refresco. Emilio, ok, nos pone aquí el tema de turismo. Bien, de acuerdo, Emilio es quien nos comentaba cómo es el tema de la materia prima.
Lo que estoy ofertando cuando hablo del turismo, chicos, es el servicio de distracción. ¿Ya? Entonces, me pongo a pensar en que estoy viendo aquí Cochabamba y voy a ofrecer el servicio de turismo para que la gente conozca, por ejemplo, el Cristo de la Concordia. Entonces, nos ponemos un escenario de que les voy a ofrecer el servicio de conocer el Cristo de la Concordia y además les voy a hacer subir hasta el Cristo de la Concordia. ¿Ya? Hablemos de ese escenario de turismo. Para que alguien pueda consumir el servicio de turismo, necesita básicamente transporte, ¿ya? Entonces, una idea básica de una empresa de turismo podría ser el transporte. Necesito un bus o quizás inclusive aviones que estén a la par del desarrollo de la actividad llamada turismo. La fuerza laboral son los guías, principalmente estos guías, dado que son las personas entrenadas en el servicio respectivo del tema turístico. Y bueno, el tema de la materia prima. En el caso del turismo, por ejemplo, chicos, pónganse ustedes como turistas, ¿no? No solamente es contratar al guía y contratar quizás algún medio de transporte que me lleve al lugar donde quizás yo quiero conocer, ¿no? Un respectivo referente turístico. También puede ser el hecho de que nosotros utilizamos algunos elementos para poder desarrollar la actividad, ¿ya? Entonces, el turista, por ejemplo, vía el guía, va a utilizar algunos elementos como folletos, como información, como guías en papel, me refiero, que son quizás algunos elementos que solo las empresas de turismo tienen y que quizás ninguna otra empresa pueda tener. Si yo solamente me dedico a la empresa de servicios de transporte, entonces mi negocio va a tener como insumo cosas de transporte. Pero si yo me dedico al tema de turismo, el guía solito, o sea, puede servir, pero quizás no todo, no tan bien como quisiéramos. Quizás un servicio de turismo necesita papelería, ¿no? Información que se va a ir desagregando por, no sé, por los propios papeles o quizás por una página web que va a promocionar el servicio y demás. Así que siempre hay algún tipo de insumo, solo que quizás como el tema de turismo no es tan evidente. Pero yo pondría, por ejemplo, si pudiéramos reescribir esta respuesta, que un insumo para la actividad turística es, por ejemplo, la papelería de propaganda y la papelería de información, porque yo utilizo esa papelería para desarrollar mi actividad de turismo, ¿no? Yo como el que está ofertando el turismo. Así que si ustedes son mis clientes, cuando yo los lleve a conocer el Cristo de la Concordia, yo les voy a poner el transporte, yo les voy a explicar todo el proceso, pero además voy a tener papelería adicional que les voy a dar a ustedes para que se queden con esa papelería, la utilicen y quizás se la lleven también como turistas. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, esa podría ser una alternativa para el insumo. Lisa, Isabela, sí, dígame. también puede ser los elementos así como para escalar montañas y esas cosas. Ok, me pongo, por ejemplo, en el caso del servicio de escalar montañas, ¿de acuerdo? Para escalar montañas, yo pienso que las indumentarias son más del tipo capital, ¿no? O sea, la maquinaria que utilizo para escalar las montañas. Ah, ok. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en que voy a escalar algo que es muy vertical, la maquinaria que necesito son esas, unas pitas, unas picotas y cosas por el estilo que utilizan los que escalan, ¿no? Así que pienso que ese es más el capital antes que la materia prima. Pero la materia prima, en ese caso, podría ser inclusive la propia persona que está haciendo, está consumiendo el servicio de escalar la montaña, ¿no? O sea, el tiempo que la persona destina para poder escalar la montaña. Pero depende, hay que analizar con más calma cada punto. Al final de cuentas, estamos viendo aproximaciones de ejemplos de empresas. Isabela Bolívar nos pone otro ejemplo, ok, ya veo dos ejemplos de Isabela, muy bien, con pizzas, ¿de acuerdo? El capital es el horno, los cocineros van por ahí y claro, la materia prima es tal y cual nos comenta Isabela. Carlos Andrés Llave, chocolates, a ver, veamos qué nos puso. Lo que ofrece la empresa Chocolates para ti es chocolates en cajas artesanales. ¿Qué maquinarias voy a utilizar? Bueno, hay varias, desde las que muelen el grano, las que fermentan el grano, las que trituran el grano y luego el grano lo vuelve una pasta que luego se vuelve chocolate.
los trabajadores son los que están ahí como la fuerza laboral. Y claro, el cacao, no necesariamente silvestre, pero el cacao en sí es el elemento fundamental para hacer chocolate. Corina nos comenta Arcor, la empresa Arcor, ¿de acuerdo? Que también ofrece chocolate. Bien, la máquina que necesito es una seleccionadora de granos, ¿no? El personal que necesito es gente que sepa usar por lo menos la maquinaria y quizás sepa tratar el grano del cacao. Y en este caso, el insumo es el propio cacao. Luego también tenemos leche, azúcar y otros elementos más. Y Belloni nos comenta que hay, por ejemplo, el caso de, ok, una empresa de eventos, ¿ya? Se llama Vanessa Eventos. ¿Qué es lo que ofrece? Básicamente la organización de fiestas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son básicamente nuestra maquinaria en este caso? Como yo voy a vender el servicio de una fiesta, necesito tener mesas, sillas, manteles, vajilla. Esa es mi maquinaria. Con eso yo desarrollo mi actividad empresarial. El personal para el armado, muy bien. Y en eso de materia prima, chicos, quizás también podemos recurrir un poco a los dos tipos de interpretaciones. Interpretación número uno, que necesito promocionar de alguna forma mis eventos y quizás el material que uso para el evento es lo que serviría para mí como materia prima. Eso que me permite hacer el evento. También podría ser que si es una fiesta de tipo, por ejemplo, Año Nuevo, la materia prima para hacer esa fiesta de Año Nuevo también hace referencia, por ejemplo, a la comida que voy a ofrecer dentro del evento y que solo sirve para ese evento. Luego, quizás a los espectáculos que voy a presentar y que se consumen dentro del evento. Y ese sería, por ejemplo, un primer punto de vista. Fernanda Molina, a ver, nos propone aquí servicio de grúas, correcto. Lo que ofrecemos es que exista un automóvil, un vehículo que es tipo grúa y que va a permitir el traslado de vehículos. El capital es la propia grúa y el conductor es la fuerza laboral. Y los insumos que utilizamos podría ser, por ejemplo, el más importante, el combustible. Así que para que funcione mi maquinaria y yo pueda hacer mi servicio, necesito combustible y además quizás de otro tipo de elementos. Quizás, no sé, bueno, la grúa ya es el capital, el personal. Yo pienso que el combustible funciona como principal elemento que hace a este tipo de servicio. Ok, chicos, aquí les pongo el gracias por la participación. Entonces, la primera idea ya está desarrollada, chicos. Básicamente, entendemos que estamos en un escenario de una función de producción donde cualquier empresa puede ser interpretada desde este punto de vista. Entonces, una empresa sabemos que produce un bien o un servicio llamado Q y necesita capital, necesita trabajadores y también esto M que le hemos llamado materias primas utilizadas, o sea, gastadas en realidad, para poder producir este elemento Q. Y esa es la introducción de nuestra unidad 3. Y sin embargo, nosotros no vamos a usar esta ecuación o esta relación funcional tan grande. Nosotros vamos a usar esta que es más pequeña. Así que en el capítulo vamos a usar algo denominado la función simplificada. Y esta función simplificada, ¿ya? Ahí va. Simplemente utiliza dos factores productivos. Va a utilizar K, el capital, y también L, la fuerza laboral. Bajo las mismas condiciones que hemos identificado antes. Básicamente una empresa, independientemente ahora de la materia prima que vaya a consumir, va a utilizar alguna cantidad de capital y va a utilizar alguna cantidad de trabajo. Cada empresa hace algo diferente, ¿ya? Y esa es la idea desde ese punto de vista de nuestra función simplificada. Vamos a trabajar con un escenario que es básicamente más simple. A ver, pero antes, me pongo a pensar en el siguiente caso. Chicos, si analizamos a la universidad, ¿cómo identificaríamos nosotros a la universidad desde el punto de vista de verla como esta ecuación de la diapositiva anterior?
si alguno de ustedes piensa en la universidad, ¿no? Como que la firma es la universidad, ¿qué es Q para la universidad? ¿Qué cosa será K? ¿Qué cosa será L? ¿Y qué cosa será M para la universidad? ¿Qué piensan, chicos? A ver, vamos a preguntar a alguien que no he leído su respuesta. De alguien que no leí, creo que es de... A ver, creo que Javier, no leí su respuesta. De repente está ahí, pero Javier Vizcarra, prende tu micrófono, por favor. Aló, Javier Vizcarra. Bueno, Javier no está con el micrófono. Aparece aquí como Luca Tacora. Luca Tacora, prenda su micrófono, por favor. Dicen, Aló, sí. ¿Me escucha, Luca Tacora? Estamos bien. sí, sí, sí. Quiero preguntarle eso. ¿Qué pasaría si, en vez de pedirle que ustedes propongan ejemplos, qué pasaría si les pido que interpreten el caso de una universidad desde el punto de vista de esta función de producción? ¿Qué será Q, ¿no? Para una universidad? Ojo que estamos hablando de una universidad privada, chicos. Aunque también se adecua a una universidad tipo estatal, la verdad. El concepto se aplica. ¿Qué será Q para una universidad? No importa si es estatal o si es privada, como sea. ¿Qué será Q? ¿Qué crees que produce una universidad? Luca Tacora. A ver, vamos. Lu está sin conexión. Ok. A ver, veo aquí en nuestra grilla de estudiantes, Faruk. Faruk, ¿estás con micrófono? Sí, Lisa. Ok, por favor, misma pregunta. Em, si nos ponemos a pensar en una empresa, que va a ser en este caso una universidad, e independientemente de ser privada o pública, igual la identificamos como firma a la universidad, ¿qué cosa produce la universidad? Produciría profesionales con conocimiento, creo yo. Ya, ok, ok. Lo que saca la universidad como producto final son profesionales, ¿de acuerdo? Q entonces es esos profesionales. Ya. ¿Qué es la letra K para una universidad? Cualquier tipo de universidad. Ojo. Mm, Creo que serían las pizarras, los muebles que utilizan para que puedan trabajar, digamos. De acuerdo, correcto, vamos bien. Normalmente se entiende acá el capital para una universidad como todo eso, ¿no? Las pizarras, los datas display, las propias silitas y mesas donde los estudiantes se sientan. Ok. ¿Qué será L para la universidad? L creo que serían los docentes y cuántas horas trabajan. Ya, perfecto. Son los docentes y todos los administrativos hace referencia a L. Hasta ahí vamos bien. Y ahora quizás no lo más delicado, pero lo que sí hay que saber identificar con calma. ¿Qué será M, la materia prima para una universidad? Estudiantes y docentes, creo yo. El primero nomás. Estudiantes. Correcto. Entonces, cuando hablamos de una universidad, chicos, lo que comenta su compañero Faruk es básicamente la respuesta número uno que nos dan los libros de texto, ¿ya? Porque es una respuesta aceptada en general. Cuando hablo de la universidad, lo que hace esta es manda al mercado, o sea, el producto que genera es básicamente profesionales. Pero si va a mandar profesionales como resultado final, es que el insumo eran estudiantes.
Ustedes son, por ejemplo, esa materia prima que cuando entra a la universidad cambia, se va a transformar y luego se convierte en un futuro profesional, ¿ya? En este caso, la universidad no da un producto, da un servicio. Y ese servicio es el servicio de formación profesional. Y ustedes están en medio de ese servicio, ¿no? Entonces, en la medida en que ustedes vayan siendo procesados, vamos a pasar de ser estudiantes de primer año y así hasta llegar al último año, hacen la tesis, demuestran que se han formado adecuadamente y luego son el producto final de esta universidad, ¿ya? Y ojo, se aplica a cualquier tipo de universidad, ya sea una de tipo privada o pública. ¿Ok? Gracias, Faruk. Bien, entonces, vamos a obviar por ahora, en este caso, a la parte de las materias primas y nos vamos a concentrar en el uso de los factores de producción. El factor de producción llamado capital y luego el factor de producción llamado trabajo. Y si yo junto las maquinarias junto con los trabajadores, claro, dada una tecnología en el medio, entonces puedo producir Q. Esa es la idea básica. Siguiente punto. Como les comenté, esta primera parte siempre es teórica, así que necesito que me tengan un poco de paciencia con estos conceptos. No son muchos, pero son los necesarios. El segundo punto, chicos, hace referencia a el producto marginal. Entonces, ¿qué cosa es un producto marginal? Para fines de este curso, cuando hablemos de producto marginal, básicamente estamos haciendo referencia a cuál es esa cantidad adicional de producción que nosotros podemos lograr, dado que variamos, por ejemplo, en una unidad más, el uso de algún factor productivo. Analicemos, por ejemplo, este primer caso llamado productividad del capital. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos del capital, chicos, me voy a poner a pensar en un ejemplo de los que ustedes han propuesto. Me voy a este caso. A ver, el primer ejemplo que nos propusieron fue, aquí, Carla Valdivia nos propuso el tema de la empresa PIL, ¿ya? Y con la empresa PIL vemos lo siguiente, que básicamente va a utilizar maquinarias que van a procesar la leche para poderla pasteurizar y luego nos va a dar la leche pasteurizada, ¿ya? Vamos con ese ejemplo. Así que, gracias al caso de Carla Valdivia, sabemos que la empresa PIL puede producir muchos litros de leche pasteurizada. Entonces, Q es, por ejemplo, que en un día procesa, no sé, 10,000 litros de leche pasteurizada. Y porque su materia prima era la leche cruda, ¿se acuerdan? Esa es la idea básica. Entonces, para que yo pueda medir la cantidad total de leche pasteurizada, esta Q minúscula, yo he utilizado, por ejemplo, 8 horas de la maquinaria que lo que se ocupa en hacer es pasteurizar esa leche. Entonces, en este caso, chicos, el problema viene más o menos de la siguiente forma. Imagínense que la máquina que utilizo es algo así como una olla enorme, ya una olla que gira, por decir un caso, que hace algo. Y esta olla enorme que gira, básicamente con la medida en que se está girando, va a provocar que la leche se pasteurice. ¿Ya? Voy a suponer que ese es el ejemplo, porque realmente no sé cómo es. Así que la leche cruda la vamos a depositar dentro de este envase grande, esta olla enorme, y luego la olla enorme empieza a girar y gira por varias horas. Y claro, la estadística me dice que si esta máquina, esta olla gigante, gira por 8 horas continuas, me puede permitir pasteurizar, digamos, 10,000 litros de leche, ¿ya? Pero eso significa que yo he puesto 10,000 litros de leche cruda y luego se ha pasteurizado también, digamos, 10,000 litros de leche al final. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros estamos interesados en usar un poquito más de la maquinaria? ¿Qué pasaría si en vez de utilizar 8 horas, decido utilizarla quizás, no sé, 9 horas para empezar? Entonces, el hecho de que yo use un poco más de horas la máquina pasteurizadora generará un cambio en la producción, ¿ya? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando queremos identificar el producto marginal del capital. O sea, usar un poco más de capital me permite tener un poco más de producción. Normalmente la respuesta es sí, ¿ya?
Y como normalmente la respuesta es sí, entonces sabemos que existe este elemento. Y ahí va la idea. Entonces, otra vez, yo sé que en un día cualquiera voy a pasteurizar, voy a usar mi máquina, la voy a prender por 8 horas. Y sé que eso me va a permitir tener una producción Q de, digamos, 10,000 litros de leche pasteurizada. Pero, ¿qué pasa si trabajo una horita más? ¿Por trabajar una hora más voy a tener más leche? La respuesta normalmente es sí. ¿Cuánto más de leche? Entonces ahí viene la duda. Podemos calcular, ¿verdad? ¿Cuánto más de leche? No sé cuánto más de leche, pero sé que se puede calcular. Y ese exceso, ese excedente de leche pasteurizada en esa hora adicional de trabajo es justamente lo que vemos nosotros acá como el resultado denominado producto marginal del capital. Vamos con lo mismo para el tema del trabajo. Chicos, ustedes el pasado lunes han estado justamente trabajando en un escenario denominado su examen, ¿ya? Entonces, ¿qué era Q para ustedes? Básicamente, para ustedes Q era equivalente a su examen resuelto, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes que forma parte de la fuerza laboral en este ejemplo, cada uno de ustedes tenía la responsabilidad de elaborar un examen, ¿no? En cierto tiempo de horas disponibles. Y por lo tanto, el rendimiento, ¿no?, que nosotros encontramos por el número de horas que ustedes trabajan en el examen, da como resultado la cantidad total de preguntas respondidas. Siendo simplemente, no sé, digamos, positivista con el ámbito de las estadísticas, con las hora y media que tuvieron de exámenes, de las 5 preguntas, normalmente han respondido 3 y un poquito más. Entonces, ahí viene la pregunta que me permite entender la productividad marginal. Si yo les he dado una hora y media para resolver un examen de 5 preguntas y en promedio han respondido 3, ¿será que si les doy media hora más respondían las 5 preguntas? La respuesta obviamente sí. Ok, ahí va. La respuesta es sí. Nadie puede decir que no. Si en una hora y media han respondido 3 de 5 preguntas, entonces en 2 horas, ¿será que hacen más? Y la respuesta va a ser que sí. Lo que no sé es cuánto más. Por ejemplo, ahí viendo la lista de estudiantes que están en este curso ahora, Sergio Coria, por decir un caso, él respondió, digamos, 4 de 5 en esa hora y media. Si le daba media hora más, ¿él hubiera podido responder más? Quizás sí, quizás no. El sentido común me permite afirmar que sí, pero todavía no sé cuánto más. Luego me voy al ejemplo, digamos, de, a ver, a Rosel, está Rosel también conectada. Quizás, solamente poniendo el ejemplo, digamos, Rosel solo respondió una, ¿ya? Respondió una porque quizás se le arruinó la calculadora, por decir algo. Entonces, si Rosel de 5 solo respondió una, ¿qué pasaría si yo le daba media horita más? Quizás en esa media horita más no respondía solo una y respondía quizás las 5, ¿verdad? Así que depende de cada caso. Y eso significa que yo sé que va a haber un efecto positivo, pero no sé en cuánto. Si les doy media hora más de examen, ¿será que responden más preguntas? La respuesta es que sí. ¿Pero cuántas más? Eso no sé. A veces pueden responder una pregunta más, a veces pueden responder 2 preguntas más y a veces quizás ninguna porque hacen media pregunta en media hora, ¿ya? Así que cuando hablemos de productividades marginales, estoy hablando de cosas cuya respuesta es sí, va a haber un cambio. Si varía el capital, varía la producción. Hasta ahí llegamos. Pero si quiero saber en cuánto, la respuesta es no sé. ¿En cuánto ha variado? No sé. Solo sé que ha variado. Ese es el concepto que vamos a aplicar nosotros para poder interpretar nuestra relación de productos marginales. Y les repito, son 2 cosas. En el caso de a ver, me voy un ratito al Classroom, otro ejemplo. Aquí con Stephanie Valdivieso. En el caso de Stephanie Valdivieso, que nos dice la confección de pantalones, ¿ya? Unas costureras que utilizan máquinas de coser y tienen tela como insumo. Ahí vamos, chicos. La idea es, ¿será que
una costurera, ¿ya? Con la máquina que tiene, una costurera puede producir, digamos, 10 pantalones en un día laboral de 8 horas. Si en un día de 8 horas produce 10 pantalones, ¿qué pasa si le pido a esta persona que trabaje 1 hora extra? ¿Cuántos pantalones más va a producir? ¿Será que produce hasta 11? ¿Será que produce hasta 12? No sabemos. Solo sabemos que es posible que produzca más pantalones. Y si yo tengo una empresa que también hace pantalones, una empresa costurera, ¿qué pasa si yo aumento ahora, no sé, más horas máquina trabajando? ¿Será que hay mayor producción? Y la respuesta normalmente es sí, va a haber mayor producción. El problema está en que no sé cuánto más de producción. Y eso es un elemento que tenemos que empezar a analizar para los puntos que vienen más adelante. Entonces, ojo, el producto marginal simplemente está tratando de relacionarme este tipo de cosas. ¿Cómo es el tema del uso de factores productivos, ¿no? Respecto a el producto adicional? Factores productivos como qué? Como el trabajo y como el capital, y que me van a permitir encontrar un poquito más de producción. ¿Cuánto es ese poquito más? No lo sé, pero sé que existe. La segunda cosa, luego del producto marginal, es básicamente hablar de que si yo sé que el producto marginal existe, este tiene una propiedad. Entonces, el producto marginal tiene una propiedad bastante interesante para cualquier empresa. Y también para ustedes, por si acaso, y también para mí, obviamente. Normalmente, todos tenemos productividades crecientes, pero con el paso del tiempo nos empezamos a desgastar. A ver, voy a empezar con un ejemplo un poco más simple para entender de qué se trata la productividad marginal decreciente. Chicos, ustedes ahora que han empezado la clase, hemos empezado a ver hace casi 1 hora nuestra clase. Cuando entran a la primera hora de clase, normalmente todos ustedes están muy despiertos, están con todas las pilas puestas y demás. ¿Cómo terminan ustedes después de las 2 horas de clase? Rosel, ¿cómo termina usted? Cansada, con sueño. Correcto. Y con sueño, de acuerdo. ¿Y cómo creen que terminan los docentes también? Tengan por seguro que igual. Empezamos los primeros minutos de clase con una voz más fuerte, con una idea más clara, pero poco a poco va pasando la hora y ya cuando estamos por terminar la clase, todos los docentes ya estamos cansados, ¿no? De hablar estas casi 2 horas, de estar pensando en todo lo que vamos a organizar con la siguiente diapositiva, de ir recordando los ejercicios y ejemplos y demás. O sea, los docentes también terminamos después de un tiempo de cansarnos, ¿no? Y cada clase se repite. Y yo sé, por eso a ustedes, la segunda hora de clase, normalmente trato de darles cosas un poco más relajadas. Y de ahí es que los últimos 15 minutos nos vamos a pasar simplemente viendo preguntas y respuestas. Entonces, de eso se trata la productividad marginal decreciente. Asociado a una empresa, chicos, nos dice básicamente que cualquier empresa, ¿ya? A medida que va contratando más mano de obra y más maquinarias, puede mejorar su producción, pero ninguna puede contratar mano de obra infinito, ni tampoco ninguna empresa puede tener maquinarias infinitas, sino es que todas tenemos un límite. Las empresas tienen límites de producción, tienen límites del número de personas contratadas y tienen límites del tipo de maquinaria que está utilizando. Y a eso se refiere que la productividad marginal, primero es creciente, pero poco a poco empieza a crecer menos y crece menos y crece menos y crece menos. Entonces, este ejemplo, chicos, lo vamos a ver desde un punto de vista gráfico, ¿ya? El concepto es este, ¿no? De que todos en algún momento empezamos a cansarnos o a desgastarnos. Nos pasa como personas y le pasa a la empresa también. Y esto nos va a permitir encontrar unos gráficos bastante relevantes para explicar el comportamiento de todos nosotros, productividad marginal. Pero luego de productividades marginales encontramos el siguiente punto que se llama
la productividad promedio. El término productividad promedio quizás es el más utilizado en cualquier escenario, ¿ya? De cualquier empresa. Por ejemplo, si a ustedes cuando están, no sé, trabajando en algún lugar o cuando ustedes están queriendo identificar cuál es la productividad de alguna institución o inclusive viendo el tema del deporte, cuando quiero saber cuál es la productividad de mi equipo de básquetbol, entonces esa palabra productividad normalmente significa la producción promedio. En un término de una empresa podría ser, por ejemplo, este caso. ¿Ya? Aquí vemos el caso. Significa que cuántas personas yo utilizo para producir Q. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas personas yo necesito en la empresa PIL que me permitan producir tanta cantidad de queso? Que es la producción total que tiene, por ejemplo, la PIL. Digamos, 100 kilogramos de queso por día. Así que si yo utilizo 5 personas, L 5 personas, para producir 100 kilogramos de queso por día dentro de la empresa PIL, ¿cómo identificaré la productividad promedio? Lo que hago es divido los 100 kilogramos de queso que produce la PIL, ¿ya? 100 kilogramos, entre, les dije 5 personas, entre las 5 personas. 100 entre 5 significa que en promedio cada persona produce 20 kilogramos de queso, ¿ya? Así de sencillito es el concepto de productividad promedio. Es simplemente dividir la producción total entre el número de personas que están trabajando. Así como vemos el tema de la productividad del trabajo, a veces también les voy a pedir a ustedes que calculen la productividad del capital, que significaría cuántas máquinas necesito o cuántas horas máquina necesito para producir, digamos, tanto de Q, tanto del producto Q. ¿Cuántas máquinas necesitaré para producir 1 kilogramo de queso? ¿No? ¿Cuántas horas de una máquina necesitaré para producir 1 kilogramo de queso? Ese valor que yo encuentre se va a denominar la productividad media o también denominada en algunos libros la productividad promedio. ¿Ya? El término básicamente trata de ser el mismo. Y luego avanzando ya un poco más, chicos, aquí estoy. Esto lo vamos a ver por ahora un poco más rápido. Voy a volver a esto más adelante, al final del capítulo. Pero me dice sobre todo que voy a trabajar con algo llamado una isocuanta. Ok, ¿qué es una isocuanta? Aquí les voy a poner quizás una relación de algo que ustedes ya conocen. La isocuanta se parece mucho a la curva de utilidad del capítulo anterior. Si ustedes asocian la isocuanta con la utilidad, entonces ya hemos ganado bastante de la explicación. ¿Ya? Ahí va. En este caso, chicos, entonces decimos que la isocuanta, ¿ya? Es la forma por la cual yo puedo encontrar combinaciones de capital y de trabajo que me dan un mismo nivel de producción. Vamos con un caso muy básico. Imagínense que yo utilizo 5 unidades de capital y utilizo 5 unidades de trabajo. Y con 5 de capital y 5 de trabajo produzco, digamos, 10. Digamos 10 de producción Q. ¿Ya? Digamos otra vez son quesos. Utilizo 5 horas hombre y 5 horas máquina. Y con estas 5 horas hombre y 5 horas máquina produzco 10 kilogramos de queso. Pero como estoy explicándoles el concepto llamado isocuanta, me dice, pero ojo, este no es la única respuesta. También podría ser el caso de que la respuesta podría ser que ahora yo utilizo, digamos, a 3 horas capital, ¿ya? Y, digamos, 8 horas fuerza laboral. Y cuando utilizo 8 horas hombre más 3 horas máquina, ¿qué voy a lograr producir? Otra vez, los mismos 10 kilos de queso. Pero ahí alguien puede decir que no, tampoco es la respuesta final. Hay otras alternativas. Puede ser que yo utilice, digamos, 6 horas de capital y solo 1 hora de trabajo laboral, o sea, de horas hombre, y con 6 horas de máquina y 1 horita de fuerza laboral, también puedo lograr
10 kilogramos de queso. ¿Ya? Entonces, simplemente estoy buscando aquí combinaciones de capital y de trabajo que me van a dar el mismo nivel de producción Q. Esa es la idea de una isocuanta. Y aquí está la gráfica de la isocuanta. Miren, aquí mido el nivel de capital y aquí mido el nivel de trabajo. Entonces, las combinaciones capital-trabajo me dan como resultado un mismo nivel de producción. La producción no está cambiando. Y como la producción aquí es 10, la producción aquí es 10, la producción aquí es 10, etcétera. En todos los puntos la producción siempre es 10. Entonces yo sé que lo que estoy generando es una isocuanta. Y lo mismo que en el caso de las curvas de utilidad, mientras más hacia el lado noreste yo esté, más hacia arriba derecha, significa que la empresa produce más. La empresa está en mejor situación. Entonces, estamos utilizando algo de la teoría del consumidor para representar a la teoría de la empresa. Y eso se llama en este caso la isocuanta. La pendiente de la isocuanta se llama la tasa técnica de sustitución. Ahí les puedo preguntar a ustedes, ¿cómo se llama la pendiente de la curva de utilidad? Y ustedes responderán que la pendiente de la curva de utilidad se llama la tasa marginal de sustitución. Y la pendiente de la isocuanta se llama la tasa técnica de sustitución. Solo cambia esa partecita para poder diferenciar los conceptos. Pero la pendiente sigue siendo la misma. Es la primera derivada de la función de producción en este caso. ¿Ya? Rendimientos a escala, creo que esto ya es lo último. Sí, prácticamente es lo último de la parte teórica, chicos. Cuando yo veo la idea de rendimientos a escala, tengo que entender lo siguiente. Chicos, cuando queremos producir algo en nuestro país, por ejemplo, dentro de Bolivia yo quiero producir pantalones. Estos pantalones que producimos dentro de nuestro país, chicos, necesitan ciertas capacidades de los textileros y también necesitan, por ejemplo, cierto tipo de maquinarias. Entonces, cuando hablamos de la producción a nivel de rendimiento, producir pantalones en Bolivia quizás es un poquito costoso, porque las maquinarias que tenemos no producen a gran escala y de alguna manera esa producción quizás no llega muy lejos. Pero, ¿será lo mismo producir en Bolivia que producir pantalones en la China? Normalmente la respuesta es no. Porque en la China producen cosas a gran escala y en grandes volúmenes. En Bolivia tenemos empresas que producen pantalones jean y sacan 10,000 unidades por mes. ¿Ya? Hay 10,000 pantalones que una empresa en Cochabamba puede sacar de pantalones jean. En cambio, en la China pueden sacar 10,000 unidades por hora. Entonces, no es lo mismo tener una producción en términos de escala dentro de una economía pequeña como la boliviana respecto a una producción a escala como la de China, donde lo que nosotros demoramos en producir en un mes, ellos lo demoran en una semana. Entonces, ¿de qué se trata este esquema? De que mientras una empresa sea más competitiva, si duplicamos el nivel de capital y duplicamos el nivel de trabajo, esto puede provocar que hasta se multiplique por mucho más la producción total. Y eso le vamos a llamar nosotros el rendimiento de tipo creciente. O sea, lo voy a multiplicar al nivel de capital por una constante T, que digamos es 2, y voy a multiplicar el nivel de trabajo por la misma constante T, que es 2, y esto va a provocar, por ejemplo, que la producción total de la empresa se multiplique por mucho más. Por ejemplo, esto me da como resultado inicial que simplemente lo estoy multiplicando por 2 veces. Tengo 2 veces más capital y tengo 2 veces más producción. Pero el resultado final va a ser que cuando yo utilizo más de capital y más de producción, debería darme como resultado un valor mayor. Entonces, esto va a ser, digamos, por hasta, no sé, 5 veces, por poner un valor. Eso para mí significa rendimientos a escala. Y pueden ser mayores, pueden ser menores y demás. ¿Ya?
Ok, ya los noto cansados. Me voy a ir a dibujarles estas relaciones de función, ¿ya? Vamos a dibujar sobre todo esta ecuacióncita, la 2, esta de acá, porque me interesa que ustedes sepan dibujar esta ecuación y sepan desarrollar las gráficas intermedias de esta grafiquita. Me voy, por ejemplo, ya para que vayamos a la parte práctica, a esto, chicos. A ver, espero que ahora sí me funcione esta, mi aplicación de mi pantalla. A ver, espero que sí. Ayer no me funcionó, espero que hoy día sí. Miren, básicamente aquí lo que voy a hacer es mostrarles que esa ecuación 2, me refiero a esta ecuación, la puedo representar gráficamente de la siguiente manera. Ahí está. Esta mi gráfica, ¿ya? Me dice que la cantidad Q de producción está en función de dos factores productivos. Está en función del capital, y acá, y también está en función del trabajo L. Para diferenciar bien mis letras, yo voy a usar letras mayúsculas, aunque recuerden, en el libro nos recomiendo usar letras minúsculas, pero simplemente es un punto de vista por ahora. En este caso, chicos, entonces, estoy tratando de explicar la relación de estos dos componentes. ¿De qué se trata? De que si yo quiero graficar esta relación, tengo que aplicar un supuesto. Y el supuesto fundamental es que voy a mantener a uno de los factores productivos constantes. Entonces, ojo, voy a mantener a esto, al capital, constante. Entonces, va a estar constante. Será constante. ¿Por qué aplico este supuesto? ¿Por qué hago que el capital sea constante? Simple y llanamente porque en este grafiquito, chicos, solo tengo dos ejes. El eje vertical, que es básicamente para la cantidad producida, eje 1, y el eje horizontal, que en este caso lo voy a aplicar para la fuerza laboral, eje 2. Si yo quisiera utilizar el capital como parte explicativa de la función de producción, necesitaría incluirle un eje acá, un tercer eje, ¿ya? Eso todavía no está, digamos, pensado para este curso de introducción, pero una vez que dominemos la técnica, luego podemos utilizar un tercer eje. Pero por ahora la recomendación es mantenga constante a uno de sus factores productivos. El más fácil de mantener constante es el capital. ¿Por qué motivo? Porque normalmente la maquinaria que tiene una empresa no cambia tan rápido de un día para otro, pero la fuerza laboral sí puede cambiar de un día para otro. Hoy tengo 100 empleados, mañana puedo tener 120, por ejemplo. Y pasado puedo tener, no sé, 70. Así que la fuerza laboral es algo que puede variar rápidamente con el paso del tiempo, pero las maquinarias o el capital no varía tan rápido. Por ese motivo es que K va a estar constante por ahora. Si esto es así, entonces suponemos que como ya tengo esta relación, escribo otra vez mi ecuación en la parte superior. Ahora voy a escribir que Q solamente está en función de L, ¿ya? Porque K está constante. Y ese término que está aquí arriba, chicos, como que Q solo depende de la fuerza laboral, se llama básicamente productividad total del trabajo, ¿ya? Ese es el nombre que le vamos a poner. Productividad total del trabajo. Aquí es importante mencionar el término total, porque luego vamos a encontrar productividades que no son totales, por ejemplo, la marginal o la media del trabajo. ¿Qué elementos me llaman la atención dentro de esta gráfica? Lo primero que me tiene que llamar la atención es que hay una parte del gráfico que básicamente tiene un comportamiento convexo, ¿ya? Esta partecita inicial, vamos al punto de origen. Esta parte, chicas, más o menos hasta ahí, la parte con verde, tiene un comportamiento convexo, o sea, no es una línea recta. Así que una parte de la gráfica básicamente es esta, así, convexa, la parte verde. Luego, segundo elemento que me debe llamar la atención, lo voy a poner con un color medio amarillo,
La segunda cosa que me tiene que llamar la atención es que toda esta segunda parte, ¿ya? Que le voy a poner 2 asteriscos. Ojo con eso. Esta parte ya no es convexa, sino que más bien es cóncava. Más o menos así. ¿Ya? Ahí ven la línea para poder analizarla. Y finalmente, el último punto que me interesa, lo voy a poner con rojo, es que una parte del gráfico tiene un punto máximo, ya ahí vemos que es un punto máximo, y después del punto máximo, todo lo demás tiene un comportamiento negativo. Ya, son 3 cosas de interés dentro de esta gráfica. Cosa 1, la parte convexa, la parte verde. Cosa 2, esa parte amarillita que es cóncava. Y cosa 3, que después de encontrar un punto máximo de la gráfica, tengo un comportamiento negativo, que ese ya no lo he graficado. Dado este escenario, entonces, chicos, debo analizar de qué se trata cada componente, el cóncavo y luego el convexo. El primer punto va a ser que quiero analizar eso que fue lo primero que les mostré. Quiero entender de qué se trata la productividad marginal del trabajo. ¿Qué será la productividad marginal del trabajo en esta gráfica? En las ecuaciones dijimos que la productividad total del trabajo no es otra cosa que la derivada de la producción respecto a la fuerza laboral. Si eso es el criterio matemático, ¿cómo será el criterio gráfico? Primer punto. Vean, por favor, esta partecita del gráfico. La voy a agrandar. Ya esta parte verde y amarilla. La voy a agrandar un poco. A ver, ahí está. Porque quiero analizar con ustedes esta parte. Cuando yo estoy analizando un escenario del tipo convexo, esto lo hemos llamado convexo, voy a identificar 3 puntos. ¿Ya? Aquí está el punto 1, le voy a llamar el punto 1. Aquí el punto 2 y finalmente aquí el punto 3. Ya 3 puntos de análisis. Cada punto tiene una tangente diferente. ¿Ya? Cada punto tiene una tangente diferente. Por ejemplo, la tangente en el punto 1 es esta, esa línea roja que ven ahí. La tangente en el punto 2 va a ser, por ejemplo, esta línea morada. Y la tangente en el punto 3 va a ser, por ejemplo, esta línea celeste. Bien, ¿qué es lo que identifico con cada tangente? Para empezar, algo que es quizás el primer punto que me debería llamar la atención es que cada tangente tiene un grado de inclinación. ¿Ya? ¿A qué me refiero con grados de inclinación? Yo sé que en una relación de inclinación, cuando tengo algo completamente horizontal, es que vale 0 grados de inclinación. Cuando tiene una trayectoria más o menos así, tiene 45 grados de inclinación. Y cuando me voy a la parte completamente vertical, tiene 90 grados de inclinación. En eso me estoy basando. La pregunta para ustedes es, chicos, la recta roja que corta el punto 1, ¿cuál será, qué grado de inclinación creen que tiene? Viendo el grado de inclinación de esa línea roja en el punto 1, yo puedo suponer, por ejemplo, que el grado de inclinación es de 20 grados. ¿Ya? Esa línea roja para mí tiene una inclinación de 20 grados. Punto número 2. Para el punto 2, que es este, y la línea morada, ¿cuál será el grado de inclinación? Voy a suponer que es 50 grados. Y finalmente, la línea azul tiene también un grado de inclinación. No se ha vuelto completamente vertical. Esta línea azul, bueno, celeste en realidad, es muy parecida, ¿no?, a algo que se parece a la de 90 grados, pero no es. Voy a suponer que tiene 85 grados de inclinación. ¿Cuál es la moraleja de este ejercicio? Que si mi gráfica es de tipo convexa y voy de izquierda a derecha, cada punto tiene una pendiente cada vez mayor. Ejemplo, el punto 1 tiene una pendiente de 20 grados de inclinación. El punto 2 va a tener una pendiente de 50 grados de inclinación. Y el punto 3 va a tener una pendiente de 85 grados de inclinación. Les repito, la moraleja es que en un comportamiento de tipo convexo, cuando voy de izquierda a derecha,
la pendiente de la tangente empieza a crecer, ¿ya? Se vuelve cada vez más grande. Esa es la primera idea que necesito que ustedes capturen. Ahora, ¿qué pasa si no estoy en un comportamiento convexo y si más bien estoy en un comportamiento cóncavo? Y lo cóncavo va a tener ahí también 3 puntos. El punto 1, el punto 2 y aquí el punto 3. ¿Ya? Entonces, usando esta partecita cóncava, voy a reproducir la misma idea. Tengo primero un puntito de tipo rosado que pasa por el punto 1, ¿ya? Una tangente que pasa por el punto 1. Esa puede ser. Luego tengo una segunda tangente que pasa por el punto 2 y, por ejemplo, es esta. Y luego tengo la tangente que pasa por el punto 3 y digamos que es esta. Misma pregunta, chicos. ¿Cuánto creen que tiene de inclinación la primera línea rojita que pasa por el punto 1? Una posible respuesta sería que en el punto 1, ¿ya? En este punto 1, tenemos un grado de inclinación, digamos de un 80 grados de inclinación. La línea morada, que está un poquito chueca, pero bueno, se entiende la línea morada, digamos tiene 45 grados de inclinación. Y finalmente, la línea azul puede tener, digamos, no sé, 21 grados de inclinación. ¿Cuál es la moraleja de un comportamiento de tipo cóncavo? Que cuando voy de izquierda a derecha, la pendiente en cada punto empieza a tener un valor menor. La primera pendiente en el punto 1 valía 80 grados de inclinación. La segunda pendiente vale solo 45. Y la tercera pendiente vale solo 21 grados de inclinación. Si voy de izquierda a derecha en un comportamiento de tipo cóncavo, las pendientes empiezan a ser cada vez más pequeñas. Ok, ¿y para qué me sirve todo esto? Básicamente para utilizar estos criterios dentro de la gráfica superior. Y la gráfica es esta que veíamos acá. Chiquita, ahí voy. Bien, vuelvo a mi gráfica, chicos, ahí estoy con mi gráfica. Y aquí yo quiero que ustedes desarrollen eso que les acabo de comentar. Entonces, voy a imaginar que tengo una gráfica auxiliar por debajo. Y esta gráfica auxiliar que estamos poniendo aquí abajito, ahí está. Ahora la voy a hacer un poco más chiquita. Esta gráfica ahora es más chiquita, a ver, para que entre bien ahí. Y luego ahí. Bien, chicos, ahora ya sé. Ahí entran mis dos gráficas. La de arriba, que es la función de producción, y la de abajo, que es una gráfica auxiliar. La primera parte verde, les decía a ustedes que básicamente representa un comportamiento convexo. ¿Y qué hemos aprendido del comportamiento convexo? Esto de acá, que cuando estoy en un comportamiento convexo, las pendientes en cada punto son cada vez más altas. ¿Ya? Eso mismo voy a graficar entonces. Voy a utilizar un color verdecito para identificar qué estoy haciendo. Aquí tengo el primer punto de análisis, el segundo punto de análisis y el tercer punto de análisis, esos puntitos verdes. Cada punto, ya de la parte convexa, lo voy a trasladar con líneas punteadas al cuadrante inferior. ¿Ya? Los traslado poco a poco y me quedan ahí abajo. Pero yo sé que el punto 1, ¿se acuerdan? Vale muy poquito, vale 20. El punto 2 vale más, vale 50. Y el punto 3 vale 85. ¿Ok? ¿Dónde están esos valores? Aquí está, por ejemplo, 20. Aquí está 50. Y aquí está 85. 3 puntos de interés. Luego voy a utilizar la segunda parte del ejercicio. Esta que está con un color de tipo naranja. ¿Ya? Y voy a suponer también, digamos, unos 3 valores. Aquí está 1, aquí está 2 y aquí está 3 en la parte cóncava. Entonces, traslado la parte cóncava al cuadrante inferior. 1, 2 y 3. Ahí van. Y en esta parte cóncava he revisado que los valores van decreciendo. Primero era 80, luego 45 y finalmente 21. Entonces, por acá voy a encontrar más o menos 80,
por acá 45 y por acá más o menos 21. ¿Ya? Ahí tengo mis 3 puntos. Pero para terminar el ejercicio, chicos, me voy a eso que le he marcado con un color rojo. Lo que hemos marcado con color rojo es esto, el punto máximo de la función de producción. Este punto máximo es muy relevante para nosotros, dado que también lo tengo que trasladar para el cuadrante inferior. ¿Ya? Y lo trasladamos nada más y me queda este punto. Bien, hasta aquí tengo puros puntos de interés. Lo que tengo que hacer, y como último paso, es unir todos los puntos. Entonces, cuando voy uniendo todos los puntos, me sale más o menos esto. La parte verde y luego la parte amarilla o anaranjada en realidad. Hasta que logro el punto rojito. Esa gráfica, que es como un cerro, primero sube y luego baja, tiene un nombre. Es la gráfica de la productividad marginal del trabajo. Así que en fórmula la tengo arriba, ¿ya? Es la fórmula que es la derivada de Q respecto a L, pero en gráfica la tengo abajo. ¿Y cuáles son las ideas? Que el punto máximo de la productividad marginal es equivalente al punto de inflexión. El punto de inflexión. Y este punto de inflexión es este que está con negrito entre la verde y la amarilla, y además corresponde con el máximo de la productividad marginal del trabajo. Esa es la idea número 1 que debemos utilizar. Así que lo que estaba en las diapositivas como concepto, ahora lo tengo no solamente a nivel de la ecuación, sino también a nivel gráfico. Recomendaciones. No se olviden definir que hay una parte convexa, la verde, y hay una parte cóncava, la amarilla. Y además hay un punto máximo, el punto rojo. Esos 3 configuran para mí lo que significa la gráfica de la productividad marginal del trabajo. Ese es el concepto 1 que hemos revisado. Y se acuerdan que les decía a ustedes que además de encontrar la productividad marginal del trabajo, hay un subconcepto, algo que nos ayuda, y que significa, en este caso, que la productividad marginal del trabajo es decreciente. Y cuando decimos que es decreciente, es que hacemos referencia a esa flecha, que efectivamente la productividad marginal del trabajo empieza a decrecer. Después del punto de inflexión, es positiva, pero cada vez es más pequeñita, hasta que en algún momento se vuelve 0. Y después de que se vuelve 0, cualquier valor a la derecha, me refiero aquí a la derecha, cualquier valor a la derecha aquí, chicos, simplemente se volvería en un valor negativo. Y eso no tiene explicación muy relevante para economía. Nosotros nos interesa la parte verde y la parte amarilla. Ese es el concepto 1. Hay un segundo concepto que se llamaba la productividad promedio, ¿ok? ¿Qué será la productividad promedio? Si revisamos nuestros apuntes, decía que simple y llanamente es Q dividido entre L, ¿ya? Así que la fórmula de la productividad promedio es Q sobre L, nada más. Si esa es su fórmula, ¿cuál será su gráfico? Y para encontrar el gráfico, chicos, me voy a ir un poquito más abajo. Y en otra gráfica, que esta está muy rayada en realidad, voy a usar un gráfico más limpio. En un gráfico adicional voy a generar lo mismo, una relación de productividad total que tiene los 3 componentes, convexo, cóncavo y un punto máximo. Y luego voy a diseñar también una grafiquita auxiliar, la cual me va a ayudar a entender qué había sido la productividad media. Ya, entonces por ahora, esto les voy a pasar luego como imagen, ya, la plataforma de la UPB, y necesito yo tener un gráfico adicional. Y ahí está mi gráfico adicional. ¿Qué es lo que mido en los ejes de tipo vertical? Básicamente aquí mido Q, y en el horizontal voy a medir el nivel de la fuerza laboral, ya en ambos lados. Solo que en el grafiquito inferior, ahora voy a medir la productividad promedio, esa PP que aparecía en las diapositivas. ¿Cómo genero el gráfico? Y la respuesta es, necesito un vector que parte del origen, ¿ya? Es un vector que parte del origen y va cortando en varios puntos a la gráfica de la productividad total. Voy a
mejorar mi gráfico. Está un poco chiquito. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, repitiendo el gráfico. La primera parte es convexa, luego se vuelve una parte cóncava, tiene un punto máximo y luego empieza a decrecer. ¿Ya? Ahí va, un poquito más recta mi gráfica. Y con esta gráfica, entonces, voy a poder tener un escenario de análisis similar al anterior. Ahí también mi eje está más rectito. Listo. ¿Qué necesito que hagan ustedes, chicos? Ya estamos en la última parte de nuestro avance de hoy. Primer punto, necesito que identifiquen el punto de inicio, el punto de origen. Ahí está. Con verde lo voy a identificar. Segunda cosa, para graficar la productividad media, de este punto de origen voy a trazar varias líneas rectas y que van a cortar en varios puntos a la gráfica. Ejemplo, esta es una línea recta, 2 líneas rectas, 3 líneas rectas, ¿ya? Me salen medio rectas en realidad. Por aquí va en la cuarta. Y voy a suponer que la quinta, la última que me sale en mi gráfico, es equivalente a la tangente. Entonces, por acá sale la última. Y va por ahí y llega hasta el punto de origen. Entonces, estoy generando líneas rectas que parten del punto de origen y están cortando, miren, aquí en un punto 1, en el punto 2, en el punto 3, 4, 5 y 6 puntos dentro de la línea negra. Ya, le voy a poner numeritos para darme cuenta. El punto 1, el punto 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué me sirven esos puntos? Que toditos son puntos de corte de una línea recta que parte del origen. Y la respuesta es, me sirven estos puntos sobre todo para mi grafiquito inferior, ya que lo voy a enrectar, es un poco chueco igual. Y el grafiquito inferior me sale más o menos así. Hasta ahí. Y luego ahí, L. Igual que antes, cada punto del 1 al 6, les pido por favor que lo trasladen con líneas punteadas del cuadrante superior al cuadrante inferior. Entonces, tengo el punto 1, ya que es este, va por ahí, lo traslado para abajo. El punto 2 también lo mismo, lo traslado. Y así los 6. El punto 3, el punto 4, que estaba muy cerquita del punto 3, el punto 5, ya va por ahí, el punto 6. Ahí van. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 puntos de interés para mí. Y con estos 6 puntos, ya voy a poner aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esos 6 puntos, chicos, ahora podemos derivar gráficamente nuestra productividad medio, ¿ya? Esa productividad promedio del trabajo, que para fines de este gráfico es lo siguiente. La productividad promedio, ¿ya? Es igual a Q, que es la cantidad total producida, sobre L, que es la fuerza laboral empleada. Igual que antes, necesito identificar inclinaciones de las pendientes. O sea, qué tanto se inclina cada pendiente de cada uno de los 6 puntos. Por ejemplo, si yo me fijo en la recta del punto 1, puedo suponer que tiene una inclinación, digamos, de 25 grados. La recta que pasa por el punto 2 puede tener, por ejemplo, 35 grados de inclinación. El punto 3 tendrá, digamos, 50 grados de inclinación. Para el punto 5 yo tengo, por ejemplo, 70 grados de inclinación. Y para el punto 6 voy a tener, junto con el punto 4, 60 grados de inclinación. 60 graditos. Y el punto 4, por lo tanto, va a tener 60 grados también. ¿Ya? ¿Por qué tienen 60 ambos? Porque comparten la misma línea. Entonces la inclinación es la misma para ambos puntos. Por eso ambos tienen 60. Ubiquemos esos puntos dentro del gráfico auxiliar que está abajo. El punto 1 vale 25.
Entonces, el punto 1 que vale 25 está acá abajo. Eso para mí vale 25. ¿Ya? Suponemos que esto por acá vale 25. El punto 2 vale 35. Bien, aquí estoy en el punto 2. Y este, por ejemplo, vale para mí 35. El punto 3, dijimos 50. Ahí va el punto 3 con 50. El punto 4 con 60. Punto 4, genero 60. El 570. El 570. Ya, hasta ahí llegué. Y luego el punto 6 vale también 60. Entonces acá tengo el punto 6. Ahí tengo todos los puntos de referencia para mi ejemplo. Ya los 6 puntos de referencia. ¿Qué tengo que hacer? Los tengo que unir. Ya los voy a unir con una grafiquita un poco más gruesa. Y cuando los voy a unir todos los puntos, me sale más o menos esto. Una gráfica que sube y luego empieza a bajar. Es otra vez algo así como un cerro. Algo que sube y luego empieza a bajar. Y esta gráfica se llama la productividad promedio. Pero para nada, por si acaso, para nada es igual que la productividad marginal, porque los puntos no son los mismos. Si hiciéramos esto, por ejemplo, con un programa de computadora, a la cual le pedimos que calcule exactamente los puntos necesarios, seguramente podría encontrar más o menos el siguiente gráfico. Ya lo voy a poner a la derecha, un gráfico a mano alzada, ¿no? Sin ya tantas líneas, solo para entender qué es lo que estoy buscando encontrar. Entonces, un gráfico a mano alzada, pensando que lo hizo, digamos, un programa de computadora, nos daría más o menos el siguiente esquema. Nos diría básicamente que el cuadrante superior es una función de producción, como el que conocemos, así, donde medimos Q y medimos la fuerza laboral L. Y el diagrama inferior mediría la productividad marginal del trabajo y también mediría la productividad promedio del trabajo, que depende del L, que es la fuerza laboral. Algunos puntos de interés que necesito que ustedes los recuerden. El primer punto de interés es el punto máximo que le hemos puesto como si fuera un punto rojo. Ese es un elemento de interés para este gráfico. Y es muy importante que ustedes lo generen también. A ver, creo que no lo ven. Ahí está, mejor. Voy agarrando esta cosa. Ahí va. Entonces, un punto de interés es ese, el punto rojo. Un segundo punto de interés es el punto de inflexión, que más o menos aparecía ahí. Y decíamos que es el punto de inflexión. ¿Por qué es importante? En breve les recuerdo por qué esto es importante. Y un tercer punto de interés para nosotros es uno que está por acá, que no tiene mucha relevancia, si lo vemos a primera vista, pero que explica muchas cosas después. Y es el tercer punto. Así que chicos, les repito, si hiciéramos esto con un programa de dibujo técnico, normalmente nos debería salir la grafiquita, esta auxiliar que le estoy poniendo a mano alzada de la derecha. ¿Cuáles son los elementos que hemos graficado? Para empezar, hemos graficado algo llamado la productividad marginal. ¿Y cuál es la característica de la productividad marginal? Que es creciente hasta el punto de inflexión y luego empieza a decrecer hasta volverse cero en el punto máximo. Y esta es la grafiquita llamada productividad marginal del trabajo. Gráfica 1. Pero la gráfica 2, la que está ahí al ladito, la vamos a hacer con color verde. Esta gráfica 2, chicos, también es como un cerro que sube y baja, solo que sube hasta llegar a ese punto de interés y luego empieza a bajar. Y esta otra gráfica se llama la productividad promedio. ¿Qué es ese punto de interés? Pues este punto de acá, chicos, básicamente me dice que es el punto donde la productividad media es igual que la productividad marginal. En ese punto, que es un punto muy relevante para nosotros, estamos encontrando que
la productividad promedio es igual que la productividad marginal del trabajo. Por eso es muy importante ese punto. ¿Y de dónde sale este punto? Básicamente es ese 70 que vemos acá en el gráfico de la izquierda. Si se fijan, este 70 grados de inclinación o el punto 5 cumple dos funciones. Para empezar, es una tangente, ¿ya? Que me permite graficar la productividad promedio. Pero además de ser tangente, es una pendiente más dentro de una curva. Y por lo tanto, pertenece al mundo de las productividades marginales. Este punto 70 siempre va a ser el mismo si lo medimos como derivada o como promedio. Así que usando la fórmula de la derivada, el punto 5 siempre va a valer 70 grados de inclinación. Y si uso esta fórmula de la productividad promedio, el punto 5 siempre va a valer 70 grados de inclinación. Eso es el único punto que coincide para ambos elementos. Y por ese motivo, el gráfico nos sale así. ¿Para qué me sirve este gráfico? O sea, ¿para qué lo he graficado? ¿Cuál es la idea? Y la idea fundamental es que voy a dividirla en tres áreas. La primera área va a ser esta, que la voy a pintar con amarillo. Este es un área de interés para nosotros, área 1. La segunda área que me interesa, la voy a pintar, digamos, con un color, a ver si me deja cambiar de color. Ok, no me deja cambiar de color. La segunda la voy a dejar sin color. Y voy a pintar la tercera área también de amarillito. ¿Ya? Entonces, amarillo, blanco y amarillo. Cada una de estas cosas, chicos, tal y como las ven ahora ustedes en la pizarra, tiene básicamente un denominativo. A la primera área amarilla le llamamos nosotros la primera etapa de producción. ¿Ya? Una empresa normalmente tiene esa etapa cuando ésta nace y empieza a producir. La segunda área, en la etapa 2, es cuando las empresas están produciendo continuamente. Por ejemplo, la empresa PIL actualmente sigue produciendo, produce sus productos, sus lácteos, sus quesos, sus yogures y demás. La empresa Manaco sigue produciendo sus zapatos. La empresa Coca-Cola, bueno, la empresa Enbol sigue produciendo el producto Coca-Cola. Y ahí está el punto 2. Y luego vemos el área 3. Y esta área 3 es quizás, la voy a poner con color rojo, porque es un área de mucha preocupación. Porque básicamente el área 3 nos dice a nosotros que es el área donde las empresas entran en quiebra. Así que, punto número 1, ya saben, punto número 1 es cuando nace la empresa. Hace referencia al nacimiento de la empresa. Nace la empresa. Ahí empezamos. Ok, lo muevo un poquito. Ahí está. El punto 1 es, todo el área 1 es cuando nace la empresa. Es una empresa nuevita, tiene alto nivel de productividad, está entrando al mercado, pero es simplemente una etapa. La segunda etapa, la 2, esa es más importante. Aquí es donde la empresa produce todos los días. Es plena producción. Y por plena no me refiero a que es el 100% de la producción, sino que está produciendo todo el tiempo. Es plena producción de la empresa. Y la etapa que está con rojo, chicos, esa la vuelvo a escribir con rojo, y es básicamente cuando la empresa debe salir del mercado. Significa cuando la empresa entra en quiebra o debe cerrar. Debe cerrar sus puertas. Porque quizás esta empresa ya no es productiva y todo lo que hace es perder dinero. Entonces, el gráfico que hemos derivado justo hoy simplemente tiene el fin de decirnos en qué parte, ¿no?, de las tres etapas está identificada una empresa. Y la respuesta es, normalmente va a estar en el área del medio, en el área blanca, porque las empresas que ahora vemos nosotros en el mercado están en pleno proceso productivo, están en plena etapa de producción. Si quizás veo una empresa que esté muy mal, y esta empresa que está muy mal y está empezando a perder dinero, está entrando en quiebra, entonces está en la etapa 3. Y esta simple y llanamente debe cerrar sus puertas. Y cuando veo que una empresa es nuevita, entra al mercado con pompos y sonajas, etcétera, es que estoy en la etapa 1. Y ahí es donde nace la empresa.
¿Ya? Listo, chicos. Esta es la introducción del capítulo denominado La empresa. Y todo lo que vamos a hacer, sobre todo, es hablar de este gráfico. Ese es el fin de este capítulo. Sobre todo en la primera parte, que es hablar de la empresa. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, que tengan sobre este gráfico, sobre todo, que es lo que hemos hecho la última hora? Ok, sé que están cansados. Yo les dije que mi metodología va a ser a partir de ahora avanzar hasta esta hora, hasta las 4:15, y de aquí en adelante ya me quedo yo y les dejo para la tribuna libre las preguntas que tengan. Ok, chicos, preguntas. Estoy atento a sus preguntas. Dicen, cuando ya entremos, digamos, a la resolución de los ejercicios, vamos a tener que calcular el tamaño del área, digamos. No, buena pregunta. No, más bien no. Cuando les vaya a dar las ecuaciones, les voy a pedir que calculen solamente algunos puntos, ¿ya? Por ejemplo, uno de los puntos de interés es, quiero que me digan cuánto vale este punto donde la productividad marginal es máxima, ¿ya? Entonces, usted me dirá que el número de L es, digamos, 25. Cuando L es 25, el punto de la productividad marginal va a ser tanto. Y luego le pediré que me indique cuánto vale L, tal que la productividad promedio vaya a ser igual a la productividad marginal. Entonces usted dirá, L tiene que ser, digamos, 60. Pasamos de 25 a 60. Y luego les preguntaré, lo último que les puedo preguntar es, ¿cuánto vale L tal que la producción esté en su máximo nivel, en su máxima capacidad? Y ustedes cuando calculen me van a decir que este valor quizás es 130. Así que 3 puntos específicos, 25, 60 y, digamos, 130. De eso se trata la resolución de ejercicios. Ya, dicen, gracias. ¿A usted? Listen, Sí. ¿qué se llamaba la pendiente de la subcuenta? La tasa técnica de sustitución. La pendiente la hizo cuánta se llama tasa técnica de sustitución. Han utilizado básicamente los libros el término técnico en vez de marginal, solo para que no crean que es lo mismo. Y claro, no tiene que ser lo mismo, porque la tasa marginal de sustitución mide a los consumidores y la tasa técnica de sustitución mide a las empresas. Matemáticamente es lo mismo, pero en teoría microeconómica no lo es. ¿Ok? Ok, gracias, Liz. ¿No? ¿Usted? Bien, chicos, lo que gusten. Esta aplicación que les muestro ahora es una llamada OneNote que ustedes seguramente la tienen en sus celulares inclusive, ¿ya? Es una pizarra bastante amigable y que a diferencia de la que usaba hasta la clase de ayer, esta tiene todo grabado y no se borra y tengo, miren, todo puedo seguir grabando hojas y hojas. Así que les pido por favor que exploren un poquito si tienen cuentas de Hotmail. Si tienen cuentas de Hotmail de entrada, sé que tienen OneNote. Ya es OneNote. Lo que puedo hacer yo es compartirles estas pantallas. Ya aquí hay una opción de compartir y hasta donde he podido hacer es, he compartido con otra cuenta de OneNote, que les recuerdo, funciona con cuentas Outlook o con cuentas de Hotmail. Así que voy a seguir haciendo la prueba con esta pantalla, de tal forma de que evitemos sacarle fotito, que a veces no es muy interesante, y quizás les mando todo de una vez, ¿ya? Ojo, que es un programita de Microsoft y que normalmente viene cuando instalan Office. Entonces, busquen, por favor, chicos. Y si pueden activar en sus computadoras con una cuenta de Hotmail, me avisan y así les comparto la pantalla también, ya para que tengan las pantallas completas.
A ver, mientras tanto, algunas cosas de interés, estas de acá, ¿ya? Algo que es muy importante es que tenemos que darnos cuenta, chicos, que la función de producción no es una línea recta, ¿ya? Sino que más bien tiene inclusive 3 comportamientos curvos. El primer comportamiento curvo es esto que le hemos puesto de color verde, ¿ya? Tal que el comportamiento es básicamente tipo convexo. El segundo comportamiento de tipo curvo es este que significa que es cóncavo. Y claro, después de que tengo algo convexo y algo cóncavo, puedo entender que voy a encontrar un punto máximo. Entonces, este punto máximo me permite identificar que es máximo solo porque al otro lado de la evolución algo va a ser mínimo, ¿no? Entonces, solo encuentro máximos si es que luego hay mínimos. Significa, por lo tanto, que la gráfica sube, sube, sube continuamente, logra un punto máximo y por la teoría de que son máximos, al lado debe haber un valor mínimo, o sea, empieza a decrecer. Las empresas donde trabajan en el área amarilla. Empresas, por ejemplo, como la Coca-Cola. Alguna vez la Coca-Cola estuvo aquí, hace 125 años atrás, cuando nació la empresa Coca-Cola. Empezó en el mercado, fue altamente productiva, empezó a expandirse, pero esto fue el corto plazo, ya digamos el primer año de producción. Luego, los siguientes 120 y tantos años que sigue produciendo la Coca-Cola su producto para mandarlo al mercado, está aquí. A veces muy cercana a una etapa de poca productividad y a veces más cercana a una etapa de alta productividad. Pero está aquí en un vaivén de que va y viene. Si le fuera muy mal a la empresa Coca-Cola y tuviera que cerrar sus puertas, quizás la empresa pasaría de esta etapa positiva a una etapa negativa, donde las productividades se vuelven negativas. Y cuando las productividades se vuelven negativas, entonces la empresa tiene que cerrar sus puertas, porque estaría perdiendo dinero. En la historia de las empresas existe siempre muchos casos de interés. Uno de esos casos, que es bastante reciente, es el caso de la empresa BlackBerry, que creo que les había comentado algo de esa empresa, pero lo comentamos otra vez ahora. La empresa BlackBerry, cuando salió a la luz, realmente tuvo un impacto muy grande entre los consumidores de teléfonos celulares, que claro, chicos, son smartphones de hace, ¿qué? 15 años atrás o 20 años atrás. Esta empresa BlackBerry, cuando entró, hizo, claro, muchas inversiones para desarrollar su producto y fue quizás uno de los primeros celulares que tenía los botones completos como un teclado, el teclado QWERTY. Y ese tipo de escenarios le permitió tener realmente mucha inversión al inicio y entrar, pero con mucha fuerza en el mercado. Luego, fue tan famosa la empresa BlackBerry y su producto, los BlackBerry Curve, los Bolt, los Torch, etcétera, desarrolló tanto esta empresa BlackBerry que trabajó varios años aquí. Pero como la empresa no innovó, no cambió su producto y se quedó estancada, poco a poco dejó de ser productiva, ¿no? Entonces ya no podía vender su producto dado sus relaciones de producción. Y eso provocó que con el paso del tiempo la empresa BlackBerry deje de ser altamente productiva y se vuelva poco productiva. Sus celulares se volvían obsoletos, su tecnología era muy cara y ya nadie los compraba. Eso provocó que tenga entonces pérdidas y productividades negativas. Y por algún tiempo la empresa BlackBerry cerró sus puertas. Actualmente está volviendo a abrir esa empresa, ya con smartphones que quizás no son los mismos que hace 15 años atrás, pero está evolucionando. Y claro, habría que esperar quizás a ver un repunte en la empresa o quizás otra vez que cierre sus puertas. Lo mismo le pasó a la empresa Nokia. Nokia fue la líder en el mercado. Seguramente sus padres tuvieron un celular Nokia porque estaban muy vigentes hace unos 15 años atrás. Eran los celulares top del momento. Todo el mundo tenía Nokia, a ese nivel llegábamos. Y por lo tanto Nokia estuvo aquí muchos años. Pero Nokia poco a poco se volvió poco productiva. Sus celulares ya no eran atractivos en el mercado, la productividad de la empresa empezó a ser cada vez menor y eso le orientó a volverse negativa, ¿no? En términos negativos su productividad. Y por lo tanto tuvo que cerrar sus puertas. Y actualmente Nokia ya prácticamente no produce celulares, más allá de una pequeña división de ellos, ¿no? La empresa grande hace otro tipo de cosas, hace software, por ejemplo.
los celulares ya son simplemente un pequeño departamento dentro de lo que era la gran empresa Nokia. Y así hay muchos ejemplos de empresas que con el paso del tiempo fueron muy exitosas, vivieron muchos años, pero luego algo pasó que empezaron a volverse poco productivas. Quizás otro de los ejemplos muy interesantes fue el caso de la empresa Kodak. Y también me remonto a 20 años atrás. Hace 20 años los celulares no tenían cámara. Bueno, tampoco tenían pantallas a color. Hace 20 años los celulares que usábamos tenían una pantalla de dos colores, era verde y negro, o celeste y negro, nada más. Y con esas pantallas de colores verde y negro no se podía hacer la gran cosa, ¿no? Ese celular no tenía cámara y las pantallas solo servían para identificar números. Y las empresas de cámaras fotográficas como la Kodak, que fue una de las más grandes de la historia, eran las que dominaban el mercado. Si ustedes, chicos, querían sacarse fotos, normalmente se compraban rollos Kodak. Claro, ustedes eran muy chiquillos o quizás ni habían nacido, pero sus papás, por ejemplo, seguramente tienen todavía unas cámaras con rollos Kodak. La empresa Kodak, claro, fue muy interesante por décadas. Fue el líder en el mercado por décadas. Tranquilamente 5 o 6 décadas estuvieron como líderes en el mercado. Pero en algún momento la empresa Kodak se empezó a volver poco productiva. Improductiva es más, porque producía, pero nadie le compraba su producto. Entonces, lo que produces se vuelve ya algo improductivo para fines comerciales. ¿Y por qué será que la empresa Kodak no vendía su producto? La respuesta fue porque aparecieron las cámaras digitales y que tenían memoria. Es una cámara digital, ya no necesitaba tener un rollo de 36 tomas, sino con una cámara digital podías tener una memoria, ¿no?, que te permitía tener miles de fotos y tú seleccionar, borrar, etcétera. Y ahí empezó a perder terreno la empresa Kodak. Y con el paso del tiempo, inclusive las propias empresas que hacían cámaras fotográficas empezaron a perder clientela porque los celulares empezaron a quitarles el mercado. Entonces, actualmente ya no es necesario tener una cámara fotográfica, ni mucho menos es necesario usar rollos de película Kodak para sacarnos fotos. Actualmente estamos muy acostumbrados a utilizar nuestros propios celulares para grabar videos, inclusive de eventos grandes, para sacarnos muchas fotos de diversa naturaleza y después esas fotos las compartimos o si no las imprimimos. Así que empresas muy grandes a nivel mundial, pero muy importantes, con el paso del tiempo se empezaron a volver básicamente de productividad negativa, ya sea porque no vendían sus productos en el mercado. Entonces, si no vendes, ¿qué haces con tu producción? La tienes que manejar, mantener ahí estocada, almacenada. Y si no vendes, no vendes, entonces tampoco necesitas producir más. Y si tienes muchos empleados y no estás produciendo, automáticamente tu productividad se vuelve negativa, ¿no? Entonces, eso es lo que les pasó a esas empresas. Y también, un último caso que es también muy histórico, porque eso pasó en los años 80 sobre todo, la empresa de aerolíneas más grande, la Pan Am, fue quizás una de las primeras en tener una base en todos los continentes del mundo. Tenía sus oficinas en todos los continentes. Y esa empresa Pan Am de servicios de aerolínea Pan Am, podías tú viajar por todo el mundo con una sola empresa. Pero con el paso del tiempo, quizás por sus malas decisiones de política y demás, inversiones muy arriesgadas, etcétera, la empresa empezó a perder clientela porque muchas otras empezaron a tener mayor vigencia en el mercado, ¿no? American Airlines, la Fly Emirates, Qatar Emirates, Fly, etcétera. Las empresas nacionales, inclusive Olive Lab, y muchas otras más, ¿no? Entonces, cada empresa en el mundo empezó a evolucionar tanto su oferta de servicios de vuelo que la Pan Am, que era inicialmente casi un monopolio, empezó a perder. Y por lo tanto, se volvió poco a poco de productividad negativa. Tenían sus aviones, pero nadie los contrataba. ¿Ya? Ok, chicos. Por hoy ya hemos terminado nuestra clase. ¿Ya? El día de mañana el día lunes, vamos a retomar esto. Y sobre todo, chicos, les voy a pedir que se acuerden de esta gráfica, porque la vamos a utilizar una vez más la siguiente clase. Ok, tienen su tarea para el día lunes, no se olviden.
Y bueno, que pasen un buen fin de semana, jóvenes. Gracias. Gracias. Dicen hasta lunes. Hasta lunes. Que les vaya bien. Hasta el lunes, chicos.